Respiramos para conectarnos con nuestra verdadera voz. Hoy respiramos para conectarnos con este animal de poder de la serpiente que entra en resonancia con el tono espectral. Animal que nos recuerda que el espíritu habita en todas partes y que en cualquier sitio yo puedo entrar en resonancia con él. Que el ser superior no me habla solo en algunos espacios, sino que él está presente en todas partes del planeta, porque él está siempre contigo. Hoy respiramos para reconocer que la presencia y nuestra capacidad de escucha del ser superior no se puede fingir. Que la serpiente tiene su sangre caliente cuando está en un ambiente caliente y tiene su sangre fría cuando está en un ambiente frío. Que igual pasa con la voz del ser superior. O la escuchas o no la escuchas. Hoy inhalamos para descubrir que Él nos habla de múltiples formas. Que con cada uno de nosotros tiene un lenguaje especial. Un lenguaje que es tuyo, un lenguaje que te pertenece. El humano sabio ha aprendido a reconocerlo. El humano sabio sabe realmente cuál es el lenguaje que usa su ser superior para comunicarse. No necesita explicárselo a otro, no necesita justificarlo a otro. Hoy, cuando conectamos este animal de poder con el glifo del viento, sabemos realmente diferenciar cuando es la voz del ser superior la que nos guía en este proceso de activación de la sabiduría humana y cuando no hemos sido capaces de escuchar su voz. Tú, como humano sabio, debes saber reconocer la diferencia. A veces queremos que Él nos hable de las formas que otros dicen que su ser superior les habla. Él no está este lenguaje de comunicación no está circunscrito a unas formas o a unas estructuras específicas. Nadie te puede decir cómo es, pero solo tú sabes si tu sangre se calienta cuando lo tienes cerca, o si tu sangre se enfría cuando lo tienes cerca. Tú no lo puedes fingir, tú no lo puedes simular. La voz del ser superior está ahí contigo y solo tú, desde tu proceso, puedes realmente determinar si lo escuchas o no lo escuchas. Esa es la gran sabiduría del ser humano. Saber si se escucha a sí mismo o si no ha descubierto cómo escucharse a sí mismo. Saber cuándo se está escuchando y cuándo no. Inclusive eso no depende de si tú has escuchado a personas afuera o a situaciones afuera. Tu ser superior te puede hablar a través de todo eso. No depende de a quién o en qué circunstancias estás escuchando. Tú sabes si el ser superior está usando medios para llegar a ti o te está hablando directamente. Tú lo sabes. Solo tú realmente lo puedes determinar. Esa es la gran liberación o disolución que necesitamos hacer durante esta onda encantada. La capacidad de descubrir cuándo realmente me estoy escuchando o cuando estoy fingiendo escucharme, cuando estoy simulando escucharme. Llegamos a hoy a este King número 102, cuyo mandato nos dice: yo disuelvo con el fin de comunicar, divulgando el aliento, sello la entrada del espíritu, con el tono espectral de la liberación. El humano que acepta y cree en su sabiduría personal, recuerda el poder que ella le ha otorgado y asume cada dificultad, temor o miedo con fortaleza,
hasta llevarlo y transformarlo en iluminación. Iluminación que no es ideológica sino biológica, cuya esencia es un cambio de frecuencia, de vibración de su propio ADN. Esa búsqueda de las frecuencias vibracionales que son fractales de la frecuencia de su propia esencia, esa que está guardada en su ADN, requiere del humano sabio la capacidad de desarrollar su escucha de todos los sonidos que se propagan en el espacio. Cada luz que hemos alcanzado, cada momento brillante o de iluminación, siempre viene después de haber explorado un camino no recorrido, durante el cual nos dejamos guiar por esos sonidos que emanan del ser superior, que a veces no son solo sonidos, son señales, son detalles, son pequeñas cosas que nos hacen notar su presencia, que nos hacen descubrir su guía. Nos dejamos guiar por todo sonido, por todo aquello que vibra en sincronía y resonancia con nuestro proceso evolutivo. Si nuestra mente, si nuestra manera de, si nuestra manera de escuchar no hubiera cambiado, si nuestra capacidad de sentir los sonidos de la naturaleza no se hubiera incrementado, no hubiéramos llegado hasta ahora a ningún momento de iluminación. O sea que cuando llegamos a este punto de la onda encantada es importante reconocer esa nueva habilidad, la habilidad para escuchar en silencio, la habilidad para sentir las vibraciones de aquello que resuena con nosotros y diferenciarlas de aquellas donde no existe resonancia, la capacidad para descubrir las frecuencias que son fractales de la frecuencia de mi propia esencia, de modo que sean ellas las que me guíen por el camino de la luz. Reconocer la nueva capacidad de escuchar es importante para poder liberar la incapacidad de escucharnos que antes manifestábamos, incapacidad que nos llevaba a seguir los deseos de otros, las voces de otros, la sabiduría de otros, en lugar de aquello que resonaba con nosotros mismos, como la voz de nuestro propio ser, expresada a través de una situación, a través de una palabra, a través de un mensaje en un libro, a través de nuestra propia voz. Ver la luz y sentir el orgullo de haberla integrado en nosotros es un proceso necesario para disolver todo lo que antes se expresaba en oscuridad. El humano sabio ya aprendió que la verdadera iluminación lo lleva a respirar antes de hablar, a entrar en el silencio que le permite escuchar los sonidos de la naturaleza, los sonidos que lo conectan con las frecuencias de sus deseos verdaderos. El humano sabio ya aprendió a sentir en su cuerpo la vibración de la presencia del espíritu, y todo esto antes de hablar, antes de haber expresado siquiera una palabra, porque de esa forma descubre cómo el aliento divino siempre llega a hablar por él, porque de esa forma descubre que todo aliento que sale de su boca nace y procede de lo divino, que la verdadera sabiduría es la expresión divina y sagrada del ser que lo habita. Cada proceso de iluminación nos ayuda a liberar incapacidades de escucharnos, a soltar procesos o situaciones cuya vibración no es resonante con nosotros, porque no emanan de nuestro propio deseo de vivir una experiencia para activar una sabiduría que necesitamos en un momento determinado, porque ya estamos preparados para mudar la piel de quien se llena de conocimiento, de quien sigue a través del conocimiento los deseos de otros, de quien cree que a través del conocimiento se hace dueño de una verdad que es única. Ya estamos listos para disolver y liberar esto e integrar en nosotros la capacidad de escucharnos, la capacidad de escucha que posee quien sabe que la verdad solo emana del espíritu y está en constante evolución. Cada proceso de iluminación nos hace menos influenciables desde aquellas creencias que ya no resuenan con nosotros, y más influenciables por las frecuencias de las voces, de los sonidos que nos recuerdan ese orden universal
cósmico que nosotros ya mismos hemos percibido en nuestro propio proceso.